El día de hoy vamos a tener un evento y es un honor para la Universidad de las Américas contar con la presencia del embajador Héctor Cárdenas, para quien pido un fuerte aplauso de ellos. A nombre de nuestro rector, el doctor Alejandro Goetz, le doy la más cordial bienvenida, señor embajador. Maestros, maestras, invitados especiales, jóvenes, en los medios, en la mente de todos, aunque está muy lejos, está el problema que hay en Rusia. Rusia, Ucrania, el tema de Crimea, son temas que a lo mejor para muchos de ustedes, por la distancia, suenan lejanos. Me parece que el tan trillado tema de la globalización hoy se vuelve más relevante en virtud de dos puntos muy concretos. Primero, ¿cómo puede afectar a México, una problemática que ocurre a tantos kilómetros de nuestro país? No solo desde la óptica política o diplomática, sino principalmente desde la visión comercial. ¿Habrá aumento en los precios de algunos bienes? No sé. ¿Habrá aumento en los precios de algunos servicios? No sé. Y punto número dos, ¿cuál es la postura del gobierno mexicano sobre un conflicto como este? Me parece que son dos temas centrales que vamos a analizar en esta magna conferencia que el embajador Cárdenas va a impartir. Sobre de quién me permito expresar brevemente algunos comentarios, porque su currículum es tan vasto, y no exagero, no estoy utilizando una frase hecha, que me llevaría más de una hora a hablar solamente de él. No deseo hacer eso, solamente poner en contexto su gran y vasta trayectoria en la materia. El embajador Cárdenas nace en Monterrey, Nuevo León. Él es licenciado en Derecho, estudios de posgrado en Relaciones Internacionales, Derecho lo estudia en la Universidad de Nuevo León, estudia Relaciones Internacionales en la Universidad de París, ingresa al Servicio Exterior Mexicano en 1963. Imaginen ustedes la vastísima experiencia que tiene el embajador en estos temas. Posteriormente funge como jefe de Cancillería en la Unión Soviética, en la Gran Bretaña. Posteriormente es embajador extraordinario en diversos países, entre los que destacan, y solo por mencionar dos o tres: Arabia Saudita, Jordania, Egipto. Posteriormente tiene algunas funciones muy importantes en nuestra Cancillería, como director general para Asia y África, director general para el Pacífico, reitero, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tiene una vasta obra también autoral y académica, en donde ha desarrollado libros sobre las relaciones México-Rusia, antes México-Unión Soviética, publicadas por el Fondo de Cultura Económica, parte del acervo histórico de la Cancillería en ese orden. También ha dado clases en la Universidad Iberoamericana y ha tenido una serie de condecoraciones de la ex Yugoslavia y de Senegal. Quisiera, en esta brevísima presentación que hago del embajador, que me acompañaran con un fuerte aplauso para él y escuchemos su interesante. Quisiera agradecer a la Universidad de las Américas por haberme hecho esta invitación de tanto aprecio para hablar de un tema pues que ahorita está absolutamente en las primeras planas de todos los periódicos del mundo. Es un tema que nos toca a todos, precisamente como lo acaba de decir el licenciado. México de alguna manera va a resentir algunas de las consecuencias de estas crisis o de lo que venga después.
Mi intervención, como todo mundo puede ahora acceder a todos los medios de comunicación, a una información relativamente inmediata de lo que ocurre en el mundo, yo más bien voy a hacer un análisis y me voy a referir principalmente a dos aspectos. Uno es el nacionalismo ruso como uno de los factores que han intervenido muy importantemente en esta crisis, y en segundo, la posición rusa de seguridad en Crimea y en el Mar Negro, que es precisamente el interés nacional el que ha movido muchas de estas cuestiones. Cuando en 1939 preguntaron a Sir Winston Churchill qué pensaba sobre la posición de Rusia en la guerra, dijo: Rusia es un acertijo envuelto en un enigma. Sí, aquí. Rusia es un acertijo envuelto en un enigma cubierto por un misterio. Para descifrar ese misterio, solo hay que pensar en el interés nacional de Rusia. La comunidad internacional ha recibido con profunda preocupación los acontecimientos de las últimas semanas en Crimea, que han surgido como consecuencia directa de las manifestaciones que un importante sector de la sociedad ucraniana llevó a cabo contra el gobierno del derrocado presidente Viktor Yanukovych, actualmente refugiado en Rusia, cuya política por impulsar un mayor acercamiento a la Federación Rusa es contraria a los deseos de las mayorías de profundizar su vinculación con la Unión Europea como una medida para superar la crisis financiera de la República, por una parte, y por la otra, de sus aspiraciones por integrarse a la Unión Europea. El presidente Putin ha aprovechado la crisis ucraniana, que alentó con diversas acciones, para intervenir en Crimea con el fin de recuperar ese espacio de gran importancia estratégica, lo que finalmente logró. Cabe señalar que desde que Ucrania se convirtió en una nación independiente a raíz de la disolución de la URSS hace solo 23 años, uno de los principales postulados de política exterior consiste en formar parte de la Unión Europea, con el fin de beneficiarse de las ventajas económicas y sociales que ofrece la membresía en dicha entidad multinacional. Sin embargo, la zona oriental del país, de origen ruso, disiente de esta postura, pues se identifica más con Rusia. En las encuestas de opinión llevadas a cabo cuando se propuso el proyecto de unificación con la Comunidad Europea, más del 70% de los encuestados ucranianos apoyaban dicha propuesta. La política de acercamiento a Europa ha sido alentada no solo por la Unión Europea, sino por los Estados Unidos, que verían con satisfacción extender las fronteras europeas y eventualmente la presencia de la OTAN hasta los límites con Rusia, lo que significa que Ucrania dejaría de ser un estado colchón entre Rusia y Europa. Este escenario, desde la perspectiva rusa, naturalmente representa un problema de seguridad que colocaría al país en una situación de vulnerabilidad inaceptable. Cabe destacar, por otra parte, que la política exterior de Rusia ha tenido, desde tiempos inmemoriales, como su principal objetivo la ampliación de su territorio y de su espacio de influencia, así como la defensa de su integridad territorial, que a través de los siglos se ha visto no solamente amenazada, sino socavada por las invasiones provenientes del Asia y de Europa. Recordemos que durante más de 3 siglos, el conjunto de principados eslavos que ahora conforman la nación rusa vivieron bajo el yugo de los tártaros de Mongolia, en lo que se conoce como la Horda de Oro. Estos invasores sembraron la desolación en pueblos y ciudades y establecieron asentamientos civiles y militares llamados kanatos en las fronteras meridionales de Rusia, especialmente en las riberas del Mar Negro. Uno de estos, de gran importancia por su estratégica posición geográfica, ya que es el paso del Mar Negro al Mar de Azov, es el que fundaron en la península de Crimea, que ha sido escenario de invasiones, deportaciones masivas,
de guerras y objeto de la eterna disputa por su dominio entre Rusia, Ucrania y el Imperio Otomano. En efecto, cuando Tamerlán venció a la Horda de Oro, el Imperio Otomano se apoderó de Crimea y de otros territorios de las costas del Mar Negro, que posteriormente se enfrentarían con el Imperio Ruso durante gran parte del siglo XIX. La población tártara de religión musulmana quedó entonces bajo la hegemonía rusa durante más de 2 siglos. Después del triunfo de Iván el Grande, a quien no hay que confundir con su nieto Iván el Terrible, sobre los tártaros, Rusia se abocó de lleno a la defensa de los territorios occidentales que fueron asediados intermitentemente por Suecia, Lituania, Polonia, Austria-Hungría y Prusia. Al mismo tiempo, se propuso extender sus dominios hacia el Cáucaso y el Asia Central, a expensas de los imperios persa y otomano. Mientras el mapa político de Rusia se dilataba hacia el sur y el Asia Central se veía disminuido al occidente por los innumerables conflictos que enfrentaron a Moscú con las potencias vecinas. En este contexto, Ucrania ha desempeñado un papel fundamental, ya que su territorio no ofrece límites geográficos de importancia que pudiesen ser obstáculo para el invasor. Como vemos, no hay ni cordilleras ni nada que impida el paso de las invasiones hacia Ucrania. En tiempos más recientes, eso ya no tiene nada que ver con Rusia, ¿verdad? En tiempos más recientes, Francia y Alemania se enfrentarían militarmente con Rusia, pero gracias a la derrota de los ejércitos napoleónicos, ese país lograría finalmente convertirse en la principal potencia continental en el siglo XIX y consolidar sus fronteras como el país más extenso del planeta. En el siglo XX, durante la época soviética, Rusia se convirtió en superpotencia, rivalizando en poder por varias décadas con los Estados Unidos. Sin embargo, el territorio ruso no cuenta con una salida a los mares templados, otra que la que le ofrece el Mar Negro, a través del Bósforo y de los Dardanelos, enclavados en territorio turco, lo que le significa una posición desventajosa. Ahora bien, ante la crisis en la que se ha envuelto inmersa Ucrania, la posición rusa de incondicional apoyo al gobierno de Yanukovych ha sido presentada ante la comunidad internacional como un acto de solidaridad hacia la población de origen ruso en la península de Crimea, la que, según el Kremlin, se ha visto afectada en sus derechos humanos y políticos. De hecho, no existe evidencia alguna de que esto haya ocurrido. La aparente defensa de los derechos de la minoría ruso parlante que habita principalmente en la región oriental del país, en las llanuras de la cuenca del río Don y las costas del Mar Negro, incluida la península de Crimea, se manifestó primeramente mediante el asedio militar desplegado por Rusia para obtener el control de la península. El envío de más de 16.000 elementos rusos a Crimea a partir del 24 de febrero tuvo por objeto tomar, bloquear y controlar objetivos militares y gubernamentales en esa zona que Rusia considera de una importancia estratégica a la que en ningún momento podría renunciar. Posteriormente, indujo al Parlamento local de Crimea para proclamar por voluntad popular la independencia de Crimea, con el fin de incorporar ese territorio a la Federación. Esto ha suscitado el rechazo total por parte de la comunidad internacional, pero en cambio obtuvo el apoyo incondicional de un amplio sector de la opinión rusa y del gobierno rusos. El 16 de marzo se celebró el referéndum que confirmó la voluntad del 95% de la población de separar a Crimea de Ucrania, y días más tarde Putin dio a conocer el decreto de anexión de Crimea a Rusia. La tensión suscitada por la crisis ucraniana ha enfrentado a Rusia y a Occidente de tal manera que nos recuerda los momentos más álgidos de la Guerra Fría, y peor aún, de las violaciones a las soberanías de Austria y Checoslovaquia
cuando fueron anexadas por la Alemania nazi en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. La respuesta de Occidente a estos acontecimientos ha sido realmente débil, y nos encontramos ahora frente a un escenario que nos recuerda de alguna manera la política de apaciguamiento que prevaleció en los años 30 del siglo pasado por parte de las democracias occidentales frente al crecimiento del poderío nazi. No puede soslayarse el hecho de que los Estados Unidos y Alemania no reaccionaron a tiempo ante la actitud de Moscú respecto a la situación interna en Ucrania, que amenazaba con desbordarse, como lo hemos visto, para convertirse en un problema de seguridad nacional para Rusia. En efecto, en noviembre de 2013, cuando empezaron las protestas de la disidencia en Kiev, Occidente pudo haber manejado la crisis diplomáticamente, aprovechando la relación del presidente Putin con la canciller Merkel. Se rumora que el presidente Obama no goza de la confianza del presidente ruso, pues lo considera débil y carente de sensibilidad diplomática. Para Putin, la mejor prueba de la falta de liderazgo mundial del presidente norteamericano ha sido su debilidad en los casos de Siria e Irán, en el que Putin impuso su estrategia para defender al gobierno de Assad y minimizar la amenaza que representa para la región mesooriental el programa nuclear iraní. Y lo que es más, no ha faltado alguien que quiera postular a Putin para recibir el Premio Nobel de la Paz. Como lo ha manifestado Henry Kissinger, Putin debería entender que cualquiera que sean sus quejas, una política de imposición por la vía militar produciría invariablemente una nueva guerra fría. Por su parte, Estados Unidos necesita evitar el seguir tratando a Rusia como a un delincuente al que se le deben enseñar pacientemente las reglas de conducta establecidas por Washington. Putin es sin duda un estratega serio desde la perspectiva de la historia rusa, y a pesar de que su comprensión de los valores occidentales no es fuerte, tampoco es el fuerte de los estrategas norteamericanos la comprensión de la historia y la psicología rusas. Un célebre historiador ruso del siglo XIX afirmaba que Rusia está condenada a ser una gran potencia. Por ende, resulta inexplicable cómo todos los actores involucrados en esta crisis no hayan analizado con antelación cuáles serían los resultados y competir en sus posiciones. Por su parte, la Unión Europea debe reconocer que su lentitud burocrática y subordinación del elemento estratégico a las políticas internas en el contexto de sus negociaciones sobre su relación con Ucrania contribuyeron a convertir una negociación en una crisis. Recordemos que la política exterior es el arte de establecer prioridades. Un acuerdo con el propio gobierno ucraniano, ampliando las concesiones que de hecho existen en la península de Crimea a favor de Rusia, sin tener que regresar al statu quo antes, es decir, revertir la soberanía de Crimea a la Federación Rusa, pudo haber evitado la victoria pírrica de Putin. Los ucranianos son el elemento decisivo en esta crisis, pues viven en un país con una historia compleja y una composición políglota. La parte occidental del país fue incorporada a la Unión Soviética en 1939, cuando Stalin y Hitler se repartieron gran parte de Europa del este, incluyendo los países del Báltico. Crimea, cuya población es rusa en un 60%, se convirtió en parte de Ucrania en 1954, cuando Nikita Khrushchev, ucraniano de nacimiento, la entregó como parte de las celebraciones por el tercer centenario del acuerdo suscrito por Rusia y los cosacos, y para sanar las heridas dejadas por las hambrunas provocadas por Stalin en 1932 y 1933, que dejaron un saldo de más de 10 millones de personas muertas. El historiador británico Robert Conquest relata en su libro Harvest of Sorrow
la enorme tragedia del pueblo ucraniano en esos años de represión y de muerte. El factor religioso también es determinante en la división del país, pues la población del oeste de Ucrania es en su mayoría católica, mientras que la del oriente es ortodoxa. En el oeste se habla ucraniano, pero en la parte oriental del país se habla ruso. Cualquier intento o acción de un sector de la población por dominar al otro, como ha sido la tendencia, desembocaría en una guerra civil o en la partición del país. Es por eso que involucrar a Ucrania en la confrontación este-oeste podría impedir por décadas cualquier prospecto para lograr que Rusia y Europa formen parte de un sistema internacional de cooperación. Cabe señalar que Ucrania es un país independiente desde hace solamente 23 años, pues ha estado bajo la hegemonía de varias potencias extranjeras desde el siglo XIV. Por ello, no debe sorprendernos el hecho de que sus líderes no hayan aprendido el arte de la negociación y mucho menos de la perspectiva histórica. Las políticas de la Ucrania independiente demuestran claramente que el origen de la crisis actual reside en los esfuerzos de los políticos ucranianos por imponer su voluntad en sectores recalcitrantes del país, primero por una facción y después por otra. Esta es la esencia del conflicto entre Yanukovych y su principal rival político, Yulia Tymoshenko, que ahora aspira de nuevo a la presidencia. Cada uno representa a los sectores en pugna y no han estado dispuestos a compartir el poder. Lo ideal hubiese sido la reconciliación y no el dominio por parte de una sola facción. Rusia y Occidente, y mucho menos las diversas facciones ucranianas, no han actuado bajo el principio de reconciliación y cada una ha empeorado la situación. Rusia no podrá imponer una situación militar sin verse aislada en un momento en el que sus fronteras son verdaderamente precarias. En efecto, no podemos desestimar las reivindicaciones independentistas que esgrimen los pueblos del Cáucaso, que forman parte de la Federación Rusa. Como hemos podido observar, esta crisis ha tendido a internacionalizarse, puesto que están de por medio no solo los intereses nacionales y regionales de dos eminentes actores de la palestra global, sino en razón de la importancia estratégica que representan a escala mundial tanto el acercamiento de Ucrania a la Unión Europea como la defensa por parte de Rusia de sus intereses globales como gran potencia. Otro elemento de particular eminencia en el marco internacional consiste en el precedente que ha creado el resultado del referéndum para la anexión de Crimea a Rusia, en el contexto de una serie de reivindicaciones independentistas que se han suscitado en diversos países como España, Gran Bretaña, China y en la propia Rusia, en Dagestán, Chechenia, Nagorno-Karabaj, etc. Sin duda, estos pronunciamientos nacionalistas tienen un carácter distinto a lo ocurrido en Crimea, toda vez que, antes del proceso de globalización neoliberal que vivimos ahora, ciertas regiones autónomas con una bien establecida identidad nacional y con economías que aportan significativamente recursos a los gobiernos centrales, preferían mantener su status quo, pero ahora, ante la posibilidad de independizarse, pero formando parte de las organizaciones multilaterales, como es el caso de la Unión Europea, muchas comunidades con rasgos culturales y económicos propios prefieren esta opción. Pero es importante señalar que en estas regiones se está trabajando dentro del marco constitucional, lo que no es en el caso de Crimea. Recordemos que la historia rusa comienza, en lo que era la Rus de Kiev, de donde se expandió la religión cristiana ortodoxa a todo el espacio eslavo, con excepción de Polonia. Por eso Occidente debe entender que para Rusia, Ucrania no puede ser solamente un país extranjero, pues ha sido parte de Rusia por siglos y las historias de ambos países
están estrechamente vinculadas. Tan es así que algunas de las batallas de Rusia por su independencia se libraron en suelo ucraniano, empezando por la batalla de Poltava de 1709, que definió la independencia de Rusia. De igual manera, la flota del Mar Negro, que constituye el instrumento de Rusia para proyectar su poder en el Mediterráneo, tiene su base en la península mediante el arrendamiento a largo plazo. Por su parte, Rusia debe reconocer que tratar de forzar a Ucrania a convertirse en un estado satélite y mover de nueva cuenta sus fronteras la obligaría a repetir esos ciclos de presiones recíprocas con Europa y los Estados Unidos que se produjeron durante la Guerra Fría. Y es que Ucrania constituye para Rusia, desde siglos atrás, una de sus principales preocupaciones, tanto de política interna como externa, por la vinculación histórica, política y cultural sumamente estrecha que existe entre ambos países. Rusia considera a Ucrania como su patio trasero, de igual manera como los Estados Unidos han considerado a México. Esto no significa que Ucrania se vea a sí misma como tal, así como México no ha querido aceptar ni reconocerse como un satélite de nuestro poderoso vecino. En efecto, de todas las naciones que han formado parte del gran imperio ruso-soviético, Ucrania es, por muchas razones, la más importante. En primer lugar, destaca el elemento étnico-cultural que ha vinculado a Rusia y Ucrania de manera inextricable desde el pasado más remoto, pues esta última fue el crisol de la civilización eslavo-ortodoxa que se constituyó hace un milenio y de la que Rusia heredó sus principales instituciones culturales, religiosas y políticas. En segundo lugar, la estratégica posición de Ucrania podría considerarse como el factor determinante para que los rusos moscovitas hayan tratado a lo largo de su historia política de mantener a la región bajo su señorío, ya como objeto de disputa con los imperios austrohúngaro y otomano, ya como depósito riquísimo de los recursos naturales indispensables para la expansión económica de Rusia. Es por esto que, desde la disolución de la URSS, Ucrania se ha convertido en una de las preocupaciones doctorales de una Rusia reducida a su expresión más estrecha, incapaz de concebir, en términos históricos, la secesión ucraniana. Pero es importante destacar que este problema no surge únicamente del interés económico que representa a la Ucrania independiente, sino de una consideración de orden psicológico o idiosincrático, profundamente arraigada en la mentalidad de los rusos. La firme convicción de que Rusia constituye todo aquel espacio geográfico poblado por rusos. Esta posición ideológica quedaba claramente plasmada en uno de los títulos que ostentaban los zares: autócrata y emperador de todas las Rusias. Por lo tanto, Ucrania es, en el imaginario imperialista ruso, una Rusia más. Es interesante recordar, en este contexto, las variaciones que en el curso de la historia ha sufrido el nombre de Ucrania. Desde el siglo VII se llamaba Rus, por el origen de su población, los rubios vikingos que primeramente se asentaron en Kiev. Cuando la Rus Kivana fue absorbida por el poderío moscovita, el nombre de Rus se transformó en Rusia, y con el tiempo, a lo que ahora es Ucrania, se le conoció como la pequeña Rusia, Malaya Razia, para diferenciarla de la gran Rusia moscovita. A medida que el imperio ruso se expandió, surgió el nombre actual de Ucrania, que quiere decir en la frontera. En efecto, el prefijo U, en ruso, es un adverbio de lugar, que en castellano significa en, y la palabra krai denota el límite o la frontera. De ahí la nueva denominación del país, que quiere decir en la frontera. Para los ucranianos, el vocablo krai significa tierra o terruño, pues no aceptan la denominación rusa
por considerarla peyorativa. En Europa, Ucrania era conocida antiguamente como Rutenia y sus habitantes como rutenios. Ante las reivindicaciones nacionalistas de Ucrania en tiempos del imperio, los zares se vieron obligados a imponer una política de rusificación total para lograr la integración de Ucrania a Rusia. Tal vez por ello Ucrania recibiría de Rusia, sobre todo durante el periodo soviético, una atención desmesurada en cuanto a los recursos destinados al desarrollo de su infraestructura y recursos humanos, bajo la percepción errónea de que el sistema soviético subsistiría por encima de los graves problemas que lo aquejaban, pues era, según sus creadores, un proyecto milenario semejante al que imaginaba Hitler para el Tercer Reich. Para tener una idea clara de lo que Ucrania representa para Rusia en términos estratégicos, económicos y de seguridad, basta con echar una ojeada a los datos estadísticos de Ucrania y analizar los desarrollos políticos, sociológicos y económicos del país. Como lo señaló el licenciado, Ucrania nos es a veces muy lejana y muy ignota, y no sabemos en México mucho sobre ella. Pero en el ámbito de las relaciones internacionales, la importancia real de Ucrania reside en su ubicación y su relación de interdependencia con Rusia. Ahí la podemos ver, ¿verdad? Sin ella, esta última deja de ser un imperio encajado en dos continentes. En efecto, quienes ambicionan que Rusia renazca como una gran potencia euroasiática necesitan a Ucrania y al puente que ella representa hacia el resto de Europa. Sin Ucrania, Rusia sería un remedo del imperio bizantino y sus postrimerías, despojado de sus más valiosas posesiones en Occidente y condenado a sucumbir a las fuerzas dinámicas de Oriente. Veamos algunas estadísticas. El territorio de la República de Ucrania tiene una extensión de este a oeste de casi 1.300 kilómetros y una superficie de 603.700 kilómetros cuadrados. Ucrania es, después de Rusia, el país más extenso de Europa, y su extensión territorial equivale a los estados de Arizona y Nuevo México juntos. El país está ubicado al oriente de Europa, a orillas del Mar Negro, y limita con Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Moldavia, Rusia y Belarus. Su población sobrepasa los 45 millones de habitantes, de los cuales más del 20% son de origen ruso-moscovitas. Otras minorías étnicas son la polaca, la húngara, la búlgara, la rumana, la tártara y la judía, que en su conjunto apenas sobrepasan el 5% de la población. Pero los ucranianos del norte están mezclados en su mayoría con rusos y bielorrusos. Ucrania es asimismo la patria de los cosacos, ese pueblo rebelde y legendario, cuyo papel en el destino de Ucrania y de Rusia es fundamental. Como puede apreciarse, Ucrania no es homogénea, ni étnica ni culturalmente, ya que su territorio se ubica en el camino de las invasiones provenientes de Oriente y de los enfrentamientos entre los imperios de Occidente. Al haber sido objeto de ocupaciones extranjeras a lo largo de su historia, su población es un mosaico de razas, religiones y costumbres. La topografía del país es variada. En gran parte de Ucrania las llanuras se extienden suavemente hasta el sureste para transformarse en colinas. Las fértiles tierras en la zona meridional de Ucrania, conocidas como Chernozem, o sea, tierras negras, son otra fuente de riqueza a la que se suman las reservas fósiles, los lingritos de la cuenca del Dnieper, el gas y el petróleo de Ucrania occidental, las minas de hierro de la cuenca de Kryvyi Rih, las minas de manganeso de Nikopol, la sal de la región de Donbass, el grafito y los depósitos de diversos materiales de construcción. Además, cabe mencionar la riqueza hidroenergética del río Dnieper y las cómodas salidas a los mares Negro y Azov, que no se hielan en invierno.
Merced a tan abundantes riquezas naturales y a su situación geográfica, esta zona se desarrolló con rapidez desde fines del siglo XVIII dentro del Imperio Ruso, como una economía preponderantemente agrícola y posteriormente, en el periodo soviético, como una economía altamente industrializada. Recordemos que, por su importancia geopolítica, al término de la Segunda Guerra Mundial, su estatuto le permitió tener un asiento aparte del de la URSS y las Naciones Unidas, y se convirtió en la tercera potencia mundial hasta 1994, potencia nuclear mundial, hasta 1994, cuando Rusia y Estados Unidos la obligaron a desnuclearizarse. Todo el territorio de Ucrania posee un alto índice de tierras laborables, en particular al centro del país, junto a la cuenca del Dnieper, en donde se encuentra el área más extensa de Europa en tierras negras, que le permite mantener una posición de importancia como productor de granos. Solía llamarse Ucrania el granero de Europa. Por razones de índole militar, las carreteras recibían mejor mantenimiento que la propia Rusia. Sus bien equipadas instalaciones portuarias, especialmente en Odessa, Nikolayev y Sebastopol, son indudablemente las mejores del Mar Negro y permiten al país el acceso a las vías oceánicas a través del Mediterráneo. Su extensa red de comunicaciones fluviales enlaza al país con las principales ciudades de Europa y los puertos marítimos del continente. El sistema de canales del Dnieper-Volga conecta la extensa red de transporte ucraniana a las de Rusia y septentrional y oriental. Bajo la errónea percepción de que el sistema económico soviético prevalecería por siglos, el Kremlin no dudó en distribuir sus recursos para la construcción de la infraestructura necesaria para la explotación de sus recursos naturales en las distintas repúblicas que integraban la URSS. Ucrania, por su riqueza y posición geográfica, resultó ser el país más favorecido en muchos aspectos, aunque en otros sufrió los embates más despiadados del estalinismo. En la actualidad, más del 80% del gas que Rusia vende a Europa pasa por Ucrania, pues cuenta con 38.800 kilómetros de gasoductos capaces de transportar 80.000 millones de metros cúbicos de gas al año para el consumo doméstico en Ucrania y 142.000 millones de metros cúbicos al año para Europa. En cuanto al petróleo, Ucrania posee una red de oleoductos de 4.767 kilómetros de extensión. Entre estos destaca el oleoducto Druzhba, el más largo del mundo, operado por la firma rusa Transneft. La tasa de crecimiento de la población es una de las más bajas de la comunidad de estados independientes, 17 por cada 1.000 habitantes, mientras que la mortalidad infantil antes de la catástrofe de Chernóbil era de 13 al millar. Casi toda la población está alfabetizada. El 10.4% recibió educación superior y solo menos de un 20% no terminó la educación media. En los últimos tiempos, las reivindicaciones nacionalistas atacaron uno de los elementos fundamentales del proceso de sovietización, la rusificación del sistema educativo. Para 1988, solo 47.5% de todos los alumnos ucranianos recibían instrucción en su idioma natal, en comparación con casi un 55% en 1980. Cuando el ucraniano fue adoptado como idioma oficial del país en 1990, se produjeron cambios significativos en los programas educativos. Es notable la aparición y renacimiento de algunos centros educativos ucranianos, inclusive privados, y centros de perfil confesional. Entre otros destaca la reapertura de la Universidad Privada de Kiev, fundada a principios del siglo XVII. Para comprender las razones de Rusia para intervenir en Ucrania, por considerarla como parte inseparable de su zona de influencia, creo necesario señalar
la importancia que tiene en este contexto el nacionalismo ruso. Sabemos a ciencia cierta que los factores político y económico tuvieron una importancia específica en el derrumbe del sistema soviético, mas es pertinente destacar que el problema de las nacionalidades ha constituido el único elemento de desestabilización constante a lo largo de la historia rusa, aún en épocas en que los conceptos de nación, nacionalidad y nacionalismo se forjaban apenas en la Inglaterra del siglo XVI, sin soslayar, sin embargo, que en esos tiempos no existía en Rusia una sociedad civil. Rusia es la nación más joven de Europa, ya que su cristianización solo tuvo lugar en el siglo X y la creación de sus instituciones modernas es muy reciente. La primera universidad se fundó en Rusia en el siglo XVIII, mientras que en Europa existen desde el siglo XII. No obstante, al evocar la cuestión de las nacionalidades en el Imperio Ruso, encontraremos que desde su más remoto pasado, desde el momento de la emancipación eslava del yugo tártaro y la consolidación del Principado moscovita, se formaba el balbuceante nacionalismo eslavo, identificado primeramente con el poder estatal y más tarde con la nación rusa. Es importante señalar que la cuestión de las nacionalidades en el Imperio Ruso Soviético no solo afectaba a los pueblos dominados por Moscú, pues la misma nación rusa, que se ubicaba al centro del Estado, ha sufrido igualmente la agonía psicológica de la crisis de identidad, leitmotiv de su azarosa historia. En algo nos parecemos los mexicanos. En efecto, la nación gran rusa, como se denomina a los rusos de Moscovia, para diferenciarlos de las otras naciones rusas, como los ucranianos o pequeños rusos o los bielorrusos, a pesar de su vocación tradicional de potencia hegemónica, se ha debatido incesantemente entre la búsqueda de una identidad nacional y la justificación de su soberanía en el inmenso espacio bajo su pedestal. Este es un importante elemento en la actual crisis derivada de su anexión o recuperación de Crimea por el Kremlin. La formación de la conciencia nacional de Rusia tuvo mucho que ver con el surgimiento, centralización y expansión del Estado moscovita, y no faltará quien jure que ambos procesos avanzaron juntos. Pero si comparamos el caso de Rusia con los de Francia e Inglaterra, en donde la nación surgió antes que el Estado, no nos quedará duda que el Estado creció ahí más rápida y vigorosamente que la nación. Esta conciencia nacional, tardía en su creación, fue impulsada tanto por factores exógenos como endógenos. Los primeros serían las amenazas recibidas del exterior por parte de las potencias vecinas, particularmente por Polonia y Suecia, en una primera etapa, y posteriormente por Prusia y Francia. Los segundos fueron indudablemente el Estado y la Iglesia ortodoxa, ya que los rusos, como cristianos ortodoxos, debían lealtad al patriarcado y al zar, de quienes eran esclavos, y esta devoción a la Santa Rusia y a la Santa Iglesia Ortodoxa era el sentimiento que los identificaba. Pero es de interés aclarar que la sumisión al poder eclesiástico y secular no era una actitud exclusiva de la masa rusa, pues aún las altas esferas, como los boyares y la nobleza de servicio, aceptaban incondicionalmente el principio de autocracia derivado tanto de Bizancio como del mundo tártaro. No puede descartarse la validez del argumento ruso, que justifica su intervención en Crimea como la legítima defensa de sus intereses nacionales en la zona, por estar poblada mayoritariamente por rusos, sin tomar en cuenta ese elemento psicológico que prevalece en la mentalidad rusa, pues aún los disidentes más famosos, como Solzhenitsyn, Joseph Brodsky y aún Mikhail Gorbachev, insisten en que Ucrania es parte de Rusia. Para concluir, solo me basta agregar
que aunque el escenario que se presenta ante el desbordamiento de esta crisis no es del todo alentador, pues persiste la duda sobre los designios hegemónicos del Kremlin sobre una parte de Ucrania y de otras naciones que han formado parte del Imperio Ruso Soviético, los actores principales deberán abocarse a buscar soluciones compatibles con los valores del nuevo orden mundial y de los intereses globales en materia de seguridad. En primer lugar, Ucrania tiene el derecho de decidir libremente cuáles deben ser sus asociaciones políticas y económicas, incluyendo Europa. En segundo lugar, Ucrania no debe formar, por ningún motivo, parte de la OTAN, por el riesgo que esta medida implicaría para la seguridad de Europa, toda vez que esta acción recibiría una respuesta contundente por parte de Rusia. Por último, los líderes ucranianos deberían optar por una política de reconciliación entre los sectores en disputa y en el ámbito internacional evitar a toda costa la hostilidad institucional hacia Rusia y poder así desactivar cualquier pretensión de su poderoso vecino de intervenir en sus decisiones políticas. Esta crisis encaja en un escenario más amplio de consolidación del poder de Putin y del modelo de gobierno que está postulando como alternativa al liberalismo occidental. Estamos frente a un modelo autoritario, socialmente conservador, pero con escaso sustento económico real fuera del poder petrolero. La verdadera pugna que podría derivarse de esta crisis entre Rusia y Occidente habrá de inscribirse en la búsqueda de la supremacía en las regiones contiguas a Rusia por parte del Kremlin y por parte de Occidente, para evitar a toda costa que Rusia se convierta de nuevo en una superpotencia con designios hegemónicos sobre los países que fueron parte de su inmenso imperio. Muchas gracias.